Muy buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos a otra vez otra persona importante en este mundo de la conexión entre psicología y tecnología. En este caso vamos a hablar de algo muy interesante y que es realmente lo que conecta a las personas con la tecnología, que son los datos. Las personas somos unos surtidores de datos espectaculares y aquí está con nosotros David Aguado, que nos va a contar algo sobre eso. Él es psicólogo y es profesor de Psicología de las Organizaciones en la Universidad Autónoma de Madrid y además es autor de este libro que habla precisamente del análisis de los datos de las personas en su especialidad, que es en las organizaciones. Hablaremos de esto y, bueno, de lo que él quiera, porque creo que fuera de las organizaciones los datos y las personas yo creo que es algo que ahora mismo está en la mente de muchas organizaciones y de muchas personas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Estoy en casa teletrabajando con el asunto del coronavirus, o sea que probando nuevos métodos de trabajo y generando datos. O sea que muy Sí, interesante. Estoy bien y con muchas ganas de hablar contigo. eso es algo que hasta ahora no habíamos mencionado en estas conversaciones, y es que cada vez que conversamos digitalmente, más allá de los datos que obtenemos presencialmente, que presencialmente es verdad que podemos notar el olor de la persona, ciertas, el clima, podemos empatizar porque estamos en la misma situación, ciertas cosas, lo que no tenemos o lo que no podemos hacer cuando hablamos con una persona presencialmente es guardar sus datos. En eso es en lo que trabajas, ¿no? Es decir, tú estás trabajando además desde el punto de vista de un psicólogo, eso debe ser un manantial, como decía antes, ¿no? Eso debe ser algo sorprendente. Cuéntanos un poco, ¿qué haces, qué hace un psicólogo con los datos que encuentra por ahí? Vale, la pregunta es complicada porque la respuesta puede ser muy extensa, ¿vale? Uh-huh. Yo, antes que nada, diría que es verdad que trabajamos con datos, que pues, la última parte de mi carrera de investigador está muy relacionada con el análisis de datos, pero eso es una parte, digamos, pequeña. El gran paraguas que da cabida a lo que estamos haciendo tiene más que ver con trasladar a las organizaciones en concreto, con trasladar a los departamentos de recursos humanos y a los psicólogos y demás profesionales que trabajan en esos departamentos un modo científico de abordar los problemas. Es lo que se conoce como la gestión basada en la evidencia, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que los datos y el análisis de datos tiene mucho sentido, pero el objetivo final no es la analítica de datos porque sí. El objetivo final es proveer de herramientas de pensamiento para que se puedan tomar buenas decisiones, ¿no? Y en ese sentido, el contexto social y de progreso en el que nos movemos es que las decisiones tomadas basadas en la evidencia que provienen de tomar en cuenta los datos que hay sobre un fenómeno, pues son más adecuadas para dirigirse organizacionalmente e incluso personalmente, ¿vale? Este es un poco el contexto, Juan. Me parece que has hecho un matiz importante porque si es verdad que ponía de protagonistas los datos, pero también es verdad que lo hacía con esa mala intención de poner de manifiesto lo que por la calle a veces percibimos todos, ¿no? Que cuando se habla de analítica de datos parece que estamos hablando de eso como protagonista, cuando es algo que en psicología se lleva haciendo hace bastante tiempo, ¿no? Hace mucho más tiempo del que estuviera de moda la transformación digital. Lo que sí que es verdad es que ahora contamos con más datos, digamos, más precisos y más fáciles de obtener, sobre todo. Lo cual hace que mucha gente ponga el foco en eso, en lo que es evidente, los datos, que hay muchos datos, ¿no? Pero bien, dices que entonces sirve para que las organizaciones tomen decisiones. ¿Y esto cómo ocurre? Vale. Yo creo que ocurre a diferente nivel, ¿vale? Uh-huh. Una de las cuestiones que las organizaciones y a los psicólogos especialmente Uh-huh. nos encasillan o nos echan en cara, si quieres, es la ausencia de evidencia respecto de la que tomamos las decisiones o proponemos las cosas. Nosotros vivimos
en el mundo de los intangibles son difíciles de medir, y entonces nosotros somos el de la motivación, el de la satisfacción, pero como si eso no se pudiera operativizar y medir, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso en las organizaciones? Pues se hace proponiendo un camino que va desde la capacitación de los profesionales en cuestiones con un cierto carácter analítico, hasta lo que es el análisis más complejo de datos, pasando por una cuestión fundamental como es el establecimiento de métricas que puedan reflejar las capacidades que tiene una organización en función de la fuerza de trabajo que tiene, ¿vale? Si me voy al extremo de la analítica de datos, la cuestión es razonablemente clara y es la reproducción de los modelos que utilizamos en ciencia en ciencia del comportamiento, ¿vale? Para poder tomar decisiones, pues es la replicación de ese tipo de modelos para tomar decisiones en el ámbito organizacional. ¿Qué sucede? Que nosotros en investigación pues tenemos una cierta capacidad de manipular las situaciones experimentales para obtener aquello que queremos obtener, y en una organización no es posible esa manipulación, ¿vale? Pero hay suficientes datos como para poder pensar en diseños concretos y poder hacer análisis concretos con técnicas estadísticas concretas, ¿no? Entonces, ¿qué pueden ser técnicas estadísticas? Muy complejas o poco complejas, ¿eh? No estamos hablando de una cosa que haya que aplicar el machine learning para todo. Si simplemente un poco de estadística descriptiva, alguna estadística inferencial puede ser suficiente para tomar algunas decisiones. Lo único que no tenemos cultura de hacerlo, y no tenemos cultura porque no estamos bien capacitados para ir haciendo esas cosas. Por tanto, la respuesta es: se hace como se generan los trabajos de investigaciones, es tomar decisiones basadas en la evidencia. Tengo que tener métricas, tengo que tener datos y tengo que tener capacidad para observar esos datos y ver qué es lo que me dicen esos datos, ¿vale? Sí, que eso, digamos, estamos viendo cosas que en una organización a veces no se tienen en cuenta por lo complejas, en cierto modo, por lo complejas que parecen. Porque por otro lado, es verdad que decíamos antes que ya en situaciones muy cotidianas arrojamos muchos datos que nadie se preocupa por mirar, ni siquiera por almacenar o ni siquiera por hacer un cálculo de una media, por ejemplo, hablando de estadísticas sencillas. Es decir, vamos a poner un dato simple que además es más o menos estable o puntual, es decir, la edad a día de hoy de las personas de mi empresa. Pues probablemente pocas organizaciones tengan ese dato, así de claro, ¿no? Y las edades por especialidades, ¿no? Pues probablemente tengan poco dato. Se basan más, yo creo, en intuiciones y sesgos. ¿Podrías contar algún caso de algún modelo aplicado a una organización que haya, para que se pueda ejemplificar esto, cómo se utiliza? Pues sí, por ejemplo, en las políticas o en las prácticas de predicción del absentismo. El absentismo es una cuestión que preocupa a muchas empresas, ¿vale? Además, aquellas empresas en las que son muy dependientes de que la fuerza de trabajo esté disponible en un determinado momento para hacer un determinado trabajo, ¿vale? En esos contextos, evidentemente, tener una cierta previsión de cuál va a ser el absentismo es fundamental, ¿vale? Entonces, uno puede tirar de intuición y decir, pues, parece que hay más absentismo aquí que allí, o después de los partidos de fútbol que juega el equipo de la ciudad en la que esté, pues resulta que hay más absentismo, ¿no? Pero eso, que es tirar de un cierto conocimiento experto y que está bien, se puede también complementar con la generación de modelos de predicción, de modelos matemáticos que puedan decir con una cierta probabilidad, con una cierta capacidad de acierto, digamos, ¿vale? Que puedan decir cuál va a ser el absentismo en una determinada semana observando determinadas variables como el tiempo, los atascos, las celebraciones locales o de la comunidad o nacionales. Pues con todos esos datos se puede hacer una estimación de cuál es el absentismo que va a existir en una determinada área geográfica para una determinada organización. Bueno, pues eso es llevar datos informados para poder decir, oye, tenemos que tener preparados determinadas
personas para poder trabajar, porque vamos a tener tantas horas de absentismo, vamos a tener tantas personas absentistas, sin saber quiénes van a ser, porque los modelos, cuando tú los acercas a que predigan individualmente el comportamiento, pues son mucho más complejos y pueden tener más error, además de otras consecuencias, ¿vale? De carácter ético, si quieres, pero en el gran volumen se puede pensar, es que vamos a tener un 10% de bajas y los tengo que cubrir, ¿no? Entonces, puedo habilitar procesos para que eso se cubra. El absentismo es un ejemplo, ¿vale? Pero también puede ser una rotación. Sí, pero es interesante porque en el fondo lo que estamos viendo con absentismo, con rotación o incluso con algunos otros detalles que podríamos analizar, estamos viendo lo que decías antes, un intangible que a veces lo podemos meter desde el punto de vista de psicología, se podía asociar o tener alguna correlación con motivación, que habría que mirarlo, ¿no? Pero podríamos decir, es que la motivación, los trabajadores más motivados tienden a tener menos absentismo, por ejemplo. Sí. Podríamos verificarlo, es decir, que ya hay un comportamiento de dato. Ese tipo de cosas, además, podríamos ver también si los menos absentistas, por ejemplo, producen mejores resultados en otro tipo de cosas. Comportamientos que pueden ser directos como ventas o indirectos como apoyo a otros compañeros, etcétera, que son comportamientos que también supongo que se podrán medir. Claro, pero en este caso en concreto, además, es que la investigación sobre comportamiento organizacional, ¿vale? En el tema del absentismo en concreto, ¿eh? Nos habla de la motivación, pero nos habla de otras variables comportamentales que son fundamentales, como es los impedimentos para ir a trabajar. Hay personas que tienen más impedimentos para ir a trabajar que otras. Ajá. Y eso influye en el absentismo. Y claro, no es que sean personas mejores o personas peores, es simplemente que tienen más impedimentos. Y hay impedimentos, además, que son razonables. Es decir, las cargas familiares, ya sea por cuidado de mayores o por cuidado de hijos, pueden suponer un mayor impedimento para ir a trabajar. ¿Son peores trabajadores? En absoluto. En absoluto. Simplemente tienen unas condiciones que son diferentes y que, por cierto, socialmente, con las tasas de natalidad que tenemos, pues son fundamentales, además. Es decir, que están haciendo una contribución social extraordinaria, ¿vale? Entonces, que los fenómenos son mucho más complejos de los que nosotros intuitivamente podamos pensar. Eso es verdad. Y hay que ir, en lo que nosotros tratamos de hacer, en esto de la analítica de datos, hay que ir a ciertos modelos teóricos que ya se saben, que explican mucho del comportamiento organizacional y tratar de cogerlos y ver cómo aplican también en nuestra organización. Sí, eso es algo que me imagino que lo habrás escuchado alguna vez, ¿no? Cuando se produce esta separación a veces entre la empresa y la universidad o entre lo que se llama la teoría y la práctica, lo de la teoría es una cosa y la práctica es otra. Ahí suelo decirles que, en efecto, la práctica es importante porque te hace pasearte y moverte muy bien por lo que conoces. El problema es que si no tienes teoría, jamás te podrás mover por lo que no conoces, porque un mapa, si un mapa es una teoría. Entonces, para explicar que un modelo, cuando estamos hablando de modelos teóricos, en el fondo son mapas que nos permiten adentrarnos en cosas que intuitivamente se conocen menos y que podemos demostrar porque otros han estado allí, básicamente, normalmente los investigadores. Clarísimamente, pero es que fíjate que nosotros tenemos en la universidad tenemos un curso súper bonito de experto para profesionales, que titula además experto en HR Analytics, ¿vale? Empezaremos la tercera edición ahora y son profesionales, ¿vale? De recursos humanos. No todos psicólogos, pero son profesionales. Y yo lo que les digo siempre es, o sea, hay que partir de una teoría para poder responderte preguntas. O sea, necesitas hacerte preguntas y tener una mínima teoría que te diga cómo se relacionan las cosas para dar respuesta a esa pregunta. Y si no la encuentras en la teoría, por lo menos haz tu propio modelo. O sea, piensa, pregunta y genera tu propia teoría sobre cómo funciona un fenómeno, ¿no? Si te apoyas en otros que ya lo han estudiado, pues mucho mejor, porque no es intuición tuya solo, ¿no? Ya. Pero ahí eso implica que muchas veces a lo mejor una intuición propia, porque imagínate que yo digo, pues la gente de mi empresa son todos unos inconscientes, no sé, cualquier cosa. Luego habría que traducir esa palabra que le sale de pronto, o como nos pedían mucho antes en selección, queremos personas que tengan ilusión. Bueno, pues imagínate que digo, yo tengo empresas que tienen un grado de ilusión 3 con relación a 10, ¿no? Y esa es mi teoría. Yo luego tendría que demostrarla, ¿no? Como bien dice, claro, lo suyo sería que a lo mejor después de intentar comprobarla, tienen que estar dispuestos a que los datos les lleven la contraria. También pasará, ¿no? Bueno, eso abres
un melón, digo yo, con eso interesantísimo, ¿eh? Porque en algunas ocasiones, claro, el análisis de datos se hace para corroborar lo que yo ya pienso. Sí, eso les iba a decir. Esto tiene un cierto peligro porque la aproximación a la lectura y a la interpretación de los datos está un poco sesgada. Si yo estoy buscando y quiero que me salga lo que... Voy a retorcer los datos para que me digan lo que yo quiera que me diga, ¿no? Creo que no sucede tanto en el analista como en el que manda hacer los análisis de datos. Ahí estaba yo. En un nivel un poco superior. Por eso digo que creo que en esto de análisis de datos, como pone HR Analytics, yo creo que más que HR en general, cualquier buen directivo tenía que empezar ya a pensar, cualquier buen profesional, como un analista de datos. Y como lo que decíamos al principio, un analista de datos que sepa que el objetivo no son los datos, sino las personas, que has hablado antes de la ética. Creo que es algo que el psicólogo aporta, aparte del conocimiento de estos modelos teóricos, es que normalmente tenemos una tradición amparada en una deontología y una ética que muchas veces intuitivamente no se tiene, ¿no? Es decir, parece que queremos saber mucho del otro para manipular al otro, pero no sabemos que también nosotros somos otro y tenemos que saber hasta cuándo queremos nosotros éticamente estar, ¿no? Esa parte yo creo que es importante, ¿no? Que portamos la psicología. Ahí tocas un tema que yo primero creo que es apasionante y además das con una clave fundamental en el tema de la ética. Claro, en todo lo que es análisis de datos, el Big Data, la inteligencia artificial, todas estas cuestiones tienen un componente ético extraordinario, ¿no? Entonces, cuando vas tratando de investigar un poco con, oye, pero ¿y cómo se hace esto? ¿Qué normas tengo que seguir? ¿Qué códigos de conducta? ¿Qué tal? Acabas bajando a una cuestión que es muy similar a la que tú acabas de decir y es, hay una regla fundamental para saber si es ético lo que estás haciendo o no. Y es pensar, si te hicieran a ti, ¿estarías confortable o no? Entonces, intuitivamente tú has dado con la clave, ¿no? De este sí. Y es importante, o sea, es un principio fundamental. Creo que hay otro principio fundamental que también debemos, los directivos y las profesionales que vayan introduciéndose en el tema de datos, que es el tema de que los datos, además, para que sean fácilmente manejables y deben de ser transparentes en el sentido de que es verdad que yo obtengo datos, pero también tenemos que esos datos sirvan a la persona que los ha dado y que muchas veces lo que queremos es absorber datos desde un punto de vista de observador, pero la persona observada o el colectivo, que a veces no, como bien decías, es anónimo, ¿no? Pero a veces el colectivo podría recibir esos datos y podrían serle útil. Tenemos que ver siempre también eso, ¿no? Cómo es útil para la persona. Mira, hace no mucho, yo creo que un par de meses o 3, asistí a una pequeña conferencia organizada por profesionales sobre temas de People Analytics y lo que iban eran profesionales que estaban aplicando estas técnicas de la analítica para sus organizaciones en el ámbito de recursos humanos. Y una de la responsable de una de las compañías que mayor iniciativa tiene con esto del People Analytics en España, lanzó un planteamiento en línea con lo que tú dices que a mí me pareció extraordinario. Dice, nos hemos centrado hasta ahora en empezar a hacer analítica para dar servicio al negocio, ¿no? Es un objetivo súper loable, está muy bien. Dice, pero también uno de los grupos de interés fundamentales para nuestra organización son nuestros empleados. Por tanto, tenemos que hacer analítica para dar servicio a los empleados, ¿no? Y es un posicionamiento, vamos, creo que extraordinario. Y me gustó muchísimo. O sea, que parece que se hacen también estas cosas. O sea, que además que va en línea con lo que estabas comentando antes de si yo descubro que una persona pues tiene más dificultades, por ejemplo, de acceder a la empresa y es por motivos de cargas familiares y la empresa está pensando en qué hacer para facilitar la conciliación, pues, hombre, podemos pensar en ese tipo de colectivos si, desde un punto de vista de datos, oye, es suficiente significativo ese colectivo en la organización. Es decir, que podemos priorizar acciones que estén a favor, digamos, de que las personas se concentren más cuando estén en nuestra empresa. Claro, mira, hay uno de los saltos importantes en los temas de la analítica, en todo, pero en recursos humanos yo creo que con especial énfasis, es la explicación de los fenómenos, ¿no? Es decir, uno normalmente tiene ciertas métricas y tiene determinadas mediciones
si tiene un cierto desarrollo la organización, de la mayoría de los fenómenos importantes para la organización, como hablábamos antes, el absentismo, o la rotación, o las jubilaciones, o los despidos, o las marchas voluntarias. Pero el reto verdadero está en la explicación de por qué suceden esos fenómenos. Eso. Cuando uno explica por qué suceden esos fenómenos, lo que tiene clarísimamente son las palancas para cambiarlos. Y una información para poder tomar decisiones sobre qué procesos habilitar para cambiar aquello que nos va a ayudar a mejorar, ¿no? Por tanto, la idea de situarse en el plano explicativo es muy, muy relevante en esto de la analítica. Saltar de ese plano descriptivo al plano explicativo, porque suceden las cosas, ¿no? O sea, eso sería, también creo que he oído también una clasificación, un modo de llamarlo también, lo que es el análisis descriptivo, que sería lo que en principio decíamos que hacía falta, ¿no? Es decir, en lugar de que la gente, o tendamos a pensar muchas veces, pensando que somos expertos por la práctica, ¿no? De esa manera intuitiva, que sería la estadística intuitiva, por decirlo así. Aquí parece que las cosas van bien, por ejemplo. A la estadística descriptiva van bien porque tengo unos datos, a la estadística explicativa y luego incluso a la prescriptiva, ¿no? Es decir, que al final, que ya donde lanzaríamos a la hora de programar con el Machine Learning, o así decir, como me da estos datos, lo probable es que vaya a suceder esto, luego tendré que manejar esta variable que se muevan estos datos para que estos datos se corrijan, por ejemplo, ¿no? Sería algo así, ese es el ciclo. Clarísimamente. Hay un ejemplo muy manido en la literatura y por internet y demás. Son las tiendas estas americanas, Best Buy, que se dedican están muy extendidas, ¿vale? Venden tecnología básicamente física todavía, aunque tienen su parte online. Pues ellos consiguieron generar un modelito en el cual el gran titular es que el aumento de un 0,1% del engagement del personal de las tiendas significaba a final de año un aumento de $100.000, me parece, en la facturación de las tiendas, ¿no? Y determinaron de alguna forma esa relación, un modelo con eso. Entonces, la organización tiene ahí, como explican qué es lo que pueden predecir eso, digamos, saben que si son capaces de manipular ese engagement van a tener un determinado resultado favorable. Con lo cual, pueden hacer un pronóstico y también de, oye, si yo consigo aumentar 3 puntitos en esto, pues probablemente tenga otro puntito en estas otras cosas. Y eso al final es tener un modelo que explica de qué depende la facturación en este caso, ¿no? O sea, súper interesante porque además ahí ya estamos conectando el engagement con la relación probablemente como es una tienda, con el engagement del cliente, es decir, que los datos los podemos sacar de un montón de sitios y esa relación también entre el estado de los datos de las personas y de las personas de la empresa, los empleados y del estado de los clientes, etcétera. Como veo que al final esto nos podemos ir muy lejos, yo creo que vamos a ir dejando por ahí. Creo que ha quedado claro el que desde un punto de vista profesional tenemos que empezar a trabajar con una mente de psicólogo científico a la hora de analizar los datos. Sí, ¿vale? Eso, o sea, no solamente analizar datos porque, bueno, tengo un tableau muy bonito que me hace unas gráficas estupendas, que a mí a veces me parecen unas gráficas estupendamente simples en algún caso, porque, yo qué sé, hace medias de cosas que, bueno, ya que hacer medias correlaciones, algo más, ¿no? Pues, pero bueno, en cualquier caso, no veo que se saquen hipótesis. Y yo creo que otra cosa importante es que los datos, en el fondo, son personas, el quantified self, ¿no? Y tenemos que ver cómo esos datos favorecen a las personas, a las que dirigen, a las dirigidas, a las que consumen, etcétera, etcétera. Y que como las personas somos datos, eso repercute en algo que es muy importante para las empresas, que acabo de decir, que es en compras, en dinero, en ingresos. Que eso es un buen manejo de datos, un manejo inteligente produce dinero. Sería al final, ¿no? Es decir, que pensemos que los psicólogos también pensamos en ese factor que gente, sobre todo cuando hablamos de organizaciones, ¿no? Que parece que no piensa. Lo que pasa es que pensamos eso con las personas incluidas, no solamente sin eso. Es por ahí, claro, por donde va, ¿no? Ahí, sobre lo que estás diciendo, déjame que comente dos aspectos que yo creo que son muy relevantes, ¿vale? El primero tiene que ver con eso que decías, que al final son personas y produce dinero. Es verdad, pero yo no sé si es una campaña particular mía, creo que no,
pero necesitamos manejar un concepto de efectividad organizacional que no está regido únicamente por indicadores financieros. Y eso es una cuestión en donde tanto los psicólogos como las personas que provenimos de las ciencias sociales estamos obligados a poner encima de la mesa. Toda la corriente social que estamos ahora mismo en el siglo XXI, ¿vale? Tiene que ver con una exigencia de control a las organizaciones, a las grandísimas organizaciones, de control social y de contextualizarlas en un propósito y en un sentido más allá de los meros resultados financieros. Y eso nos obliga a tener un concepto de efectividad de las organizaciones que va mucho más allá de esa capacidad financiera. Nos conecta clarísimamente con la satisfacción de los diferentes grupos de interés que están alrededor de las organizaciones. Cobra muchísimo sentido todos los conceptos que hay alrededor de la responsabilidad social corporativa y que en un inicio han tenido una versión muy de marketing simplemente y que creo que ahora mismo se ponen en valor y son muy de verdad. Es decir, entonces esa analítica tiene que servir también no solo para esos indicadores financieros, sino para conectar el comportamiento humano, el comportamiento organizacional con otras salidas organizacionales, con otros efectos que las organizaciones provocan en su contexto, en los clientes, en las ciudades en las que operan, en sus empleados, en sus mandos, etcétera. Pues yo creo que eso es importantísimo. En efecto, sí, es verdad que a veces ponemos el número, dinero financiero, como un dato para que las empresas entiendan, pero también es verdad, como bien dices, que tenemos que pensar lo que desde las ciencias sociales se piensa, que al fin y al cabo la organización es otro elemento dentro del ecosistema social y que ese ecosistema social hay que hacerlo sostenible. Y para eso hay que tener en cuenta todo lo que has apuntado, ¿vale? Claro. Es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya digo, nos podemos otra vez, si quieres, quedamos y hacemos algún tema más preciso, pero creo que está dicho el fin, digamos, de todo esto, la importancia de los datos, la importancia de la psicología y de contar con profesionales como David Aguado, que sabe mucho, o de leer libros como este, que ya digo, este libro es como un resumencito del máster ese que tenéis, pero que claro, ahí estáis más gente y se trabaja un poco más divertido, aparte, más en profundidad, porque hacéis trabajos y cosas así más interesantes, ¿no? Pero bueno, para empezar no está mal. Se trabaja presencial, además, que en los Claro. días que no sé si es una virtud o un defecto, pero se trabaja presencial. No, hombre, yo creo que eso es una virtud. Fíjate que estamos haciendo muchas veces estas entrevistas digitales, pero a todos con los que hablo os he conocido personalmente y lo uno no quita al otro. Esto ahorra tiempo, ayuda, pero bueno, obviamente también el presencial no se nos puede quitar. No, ¿vale? No. Siempre es más atractivo. Bueno, David, muchísimas gracias por todo. Espero que nos aportando desde tu posición tanto a la psicología, al grupo de psicología y tecnología que estás también. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Juan.